Scarlett Hayes tenía un cuaderno con los detalles de mis movimientos de los últimos 3 meses. Luego me llevó a su mansión. Cuando me mostró unas esposas, saqué unas idénticas de mi propio bolsillo. Qué curioso, dije. Tenía un plan parecido para ti. La atracción fatal entre 2 acosadores obsesivos convirtió un secuestro en un confinamiento mutuo. No te resistas, murmuró, rozando mi lóbulo con los dientes. Nacimos para atormentarnos. Las luces fluorescentes de la biblioteca universitaria siempre proyectaban un brillo pálido y enfermizo, sin dejar sombras donde esconderse. Estaba encorvado en mi rincón de siempre, fingiendo leer, pero mi mirada estaba fija en ella. Scarlett Hayes, una estrella de la escuela de negocios, hija de un magnate tecnológico local. Hoy llevaba un vestido blanco de verano que le daba un aspecto de porcelana, con su cabello oscuro cayendo como una cascada hasta la cintura. Sentado junto a la ventana, absorto en un libro, era una obra maestra. Me lamí los labios, mientras mis dedos, inconscientemente, marcaban el ritmo del código de Moore sobre una mesa de madera desgastada. Mía. ¿Qué estás tocando, compañero? Una dulce voz, peligrosamente cerca, casi me hizo saltar del susto. Scarlett. Se materializó a mi lado, con la cabeza ladeada y un brillo depredador en la mirada. Y nada. Tartamudeé, con el corazón latiéndome con fuerza. Estaba demasiado cerca. Podía oler el tenue y embriagador aroma a rosas de su perfume. La repentina sonrisa de Scarlett me dio un escalofrío. Ethan Miller, ¿verdad? Humanidades, 2º año. ¿Te gusta la esquina sureste de la biblioteca? Siempre estás aquí los miércoles por la tarde. Se inclinó, sus labios casi rozando mi oreja. Te he estado observando mucho tiempo. Mi mente se quedó en blanco. ¿Cómo supo mi nombre? Mis hábitos. Tú me conoces. Mi voz era un susurro tembloroso. Scarlett se enderezó y sacó una elegante libreta de su bolso de diseñador. Lo abrió por una página y me lo ofreció. Estaba escrito con letra pequeña y precisa, detallando cada uno de mis movimientos, el horario de clases, mi puesto de comida favorito en el comedor del campus, incluso la marca de papas fritas que compré en la tienda de la esquina la semana pasada. Hace 3 meses, dijo en voz baja, recorriendo la letra con el dedo, decidí que iba a tenerte. Me quedé mirando el cuaderno con un nudo en la garganta. 2. Esto era una locura. Pero aún más loca fue la punzada de oscura emoción que me recorrió. Porque en el cajón de mi escritorio había una libreta parecida, llena de todo sobre ella. Ven conmigo. Scarlett me agarró la muñeca de repente, con una fuerza sorprendente. Me arrastró por la biblioteca, ignorando las miradas de asombro de los demás estudiantes, y se dirigió directamente a la salida trasera. Espera, ¿a dónde me llevas? Intenté soltarme, pero sus dedos eran como bandas de acero. Me devolvió la mirada, con los ojos encendidos con un brillo febril y enfermizo. No te resistas. ¿No te gustaría que estuviera enojada? Debería haber estado aterrorizada. Cualquier persona normal estaría gritando, corriendo, llamando a seguridad del campus. Pero yo no, porque cuando me miró así, me sentí visto, realmente visto, por primera vez en mi vida. Scarlett me metió a empujones en la parte trasera de una camioneta negra. Murmuró unas palabras al conductor y las cerraduras se cerraron con un chasquido escalofriante. No te preocupes, ronroneó, acariciando mi mejilla con los dedos. Te cuidaré bien. Tragué saliva con dificultad, comprendiendo algo extraño. Quizás nunca vuelva a mi antigua vida. Curiosamente, la idea no me llenó de pavor, sino de un pulso acelerado. 3. La camioneta entró en el garaje subterráneo de una lujosa mansión en lo que parecía ser Brooklyn. Scarlett me condujo por pasillos tenuemente iluminados hasta una espaciosa habitación. Estaba exquisitamente amueblada, pero unas cortinas gruesas impedían la entrada de luz exterior. Bienvenido a tu nuevo hogar, dijo con una sonrisa, y luego me empujó bruscamente a la cama king. Al menos, hasta que nos casemos. Aquí es donde te quedarás. Mary, abrí los ojos como platos. ¿Bromeas? Acabamos de tener nuestra primera conversación seria. Scarlett ladeó la cabeza y su expresión se tornó peligrosa.
En la primera conversación, se le escapó una risa fría. Tú, que me sigues a diario, tomas fotos espontáneas, te encuentras conmigo por casualidad en mi cafetería favorita, ¿y ahora me dices que esta es nuestra primera conversación? Se me heló la sangre. ¿Cómo sabía todo eso? Creí haber sido tan cuidadosa. Yo, no sé de qué hablas. Murmuré, apartando la mirada. Ella suspiró y sacó un sobre del cajón de la mesita de noche. Vació su contenido sobre la cama. Un montón de fotografías. Todas eran fotos que le había tomado, desde todos los ángulos imaginables. La de arriba es una foto de la semana pasada, cuando mi propio perfil apareció accidentalmente en el encuadre mientras me escondía detrás de un árbol. ¿Crees que eres el único que sabe seguir a alguien? Me tomó la barbilla, obligándome a mirarla. Somos del mismo tipo, Ethan. Solo que soy más sincero. La miré a la cara, a centímetros de la mía, y una lenta y torcida sonrisa se dibujó en la mía. Si me había quitado la máscara, ¿para qué seguir fingiendo? Entonces también deberías saber, dije, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido bajo al incorporarme, que hay una navaja multiusos en el tercer cajón de mi escritorio. Pensaba usarla esta noche para abrirte el bolso y quitarte la goma de pelo que usaste hoy. Los ojos de Scarlett se iluminaron. Me soltó la barbilla y movió la mano para acariciarme el pelo. Lo sabía, murmuró. Sabía que éramos iguales. Nos miramos en silencio unos segundos y luego nos echamos a reír. Era absurdo. Dos acosadores patológicos, mutuamente expuestos, encontrando un extraño y emocionante punto en común. 4. Así que, dije, mirando la opulenta habitación. Toda esta farsa del secuestro era una prueba, dijo Scarlett, sentándose a mi lado en la cama, mientras sus dedos retorcían distraídamente el dobladillo de mi camisa. Quería ver si intentabas escapar. Si lo hacías, sacó unas tijeras relucientes de debajo de la almohada. Iba a cortarte ese mechón de pelo con el que siempre estás molestando. Instintivamente toqué el persistente remolino de pelo en mi frente. Era la parte de mi cabello que más me importaba. Incluso ella lo sabía. No voy a correr, dije en voz baja, inclinándome más, porque también tengo unas tijeras. Pensaba cortarte un mechón de pelo mientras dormías, como recuerdo. Sus ojos brillaban con una intensidad casi frenética. Se abalanzó sobre mí y me abrazó con tanta fuerza que casi me deja sin aliento. Lo sabía. Sabía que serías perfecto. Su voz temblaba de emoción. Todos los demás son tan aburridos. No entienden este tipo de amor. La abrazo de vuelta, sintiendo el latido frenético de su corazón contra mi pecho. No, no lo entendían. Lo llaman enfermo, peligroso, algo que necesita terapia. Pero no podían comprender la alegría pura y pura de dos almas igualmente retorcidas que finalmente encuentran reconocimiento. Hambrienta, Scarlett se apartó de repente, saltando de la cama. Hice que la cocina preparara la cena. Claro, me guiñó un ojo con picardía. Si piensas siquiera en escapar, te drogaré la comida y me aseguraré de que nunca puedas dejarme. Me parece justo, dije, levantándome y alisándome la ropa arrugada. Pero debo advertirte. Ya he pensado en al menos 5 maneras de echarte algo en la bebida. Scarlett soltó una carcajada encantada, clara y nítida. Me tomó de la mano y me condujo al comedor. Somos una pareja hecha en el infierno. 5. La cena fue mucho más suntuosa de lo que esperaba. Una larga mesa de caoba estaba repleta de platos exquisitos, con la luz de las velas reflejándose en la plata pulida. Scarlett insistió en darme de comer cada bocado. Si intentaba coger mi propio tenedor, me daba golpecitos suaves en los dedos con los suyos. Los presos no comen solos, dijo con expresión seria, y de repente sonrió. A menos que prometas no dejarme nunca. Eso depende de tu cocina, dije, abriendo la boca para el trozo de filete que me ofrecía. Si es terrible, quizá considere intentar escapar. Scarlett entrecerró los ojos y de repente me pellizcó la mejilla. No te atreverías. Su voz era un ronroneo bajo y peligroso. La agarré de la muñeca y la miré a los ojos. Pruébame.
Mantuvimos la pose un instante, una silenciosa batalla de voluntades, y luego ambos rompieron a reír de nuevo. Este baile peligroso y emocionante nos embriagó a ambos. Después de cenar, Scarlett me dio un recorrido por la mansión. Cada habitación era de una opulencia impresionante, pero lo que más me llamó la atención fue el sótano. Una sección había sido convertida en lo que parecía inquietantemente una celda. Barras de hierro, cadenas pesadas, de todo. Esto era originalmente para ti. Si fuiste desobediente, dijo Scarlett, apoyándose en los barrotes, con la cabeza ladeada mientras me observaba. Pero parece que no lo necesitamos, después de todo. Entré en la celda, pasando la mano por los fríos eslabones de hierro. ¡Qué lástima! Suspiré dramáticamente. En realidad, estaba deseando que me encadenaran. Scarlett arqueó una ceja y, para mi sorpresa, sacó unas esposas del bolsillo. Todavía no es tarde, dijo, balanceándolas. ¿Quieres probártelas? Extendí las manos, fingiendo una resignación martirizada. Cuidado, dijo con una risita, esposándome las muñecas con un chasquido, y luego me jaló para sentarme a su lado en el estrecho catre dentro de la celda. Sabes, dijo, apoyando la cabeza en mi hombro, mi plan original era tenerte encerrada al menos un mes hasta que te enamoraras de mí. Y entonces, me giré para mirarla, nuestras caras a centímetros de distancia. Ahora, su aliento rozaba mis labios. He decidido aprisionarte de otra manera. Me besó. Fue un beso tierno y exigente a la vez, tan lleno de contradicciones como ella. Respondí, con las esposas tintineando suavemente a mi espalda. 6. Cuando finalmente nos separamos, Scarlett tenía las mejillas sonrojadas. Bueno, preguntó, un poco sin aliento. ¿Te gusta este método de encarcelamiento? Es aceptable, dije, intentando sonar indiferente, aunque mi corazón latía con fuerza. Aunque estas esposas me aprietan un poco. ¿Podrías aflojarlas? Scarlett se rió, quitándome las esposas, solo para de repente empujarme sobre la camilla y sentarse a horcajadas sobre mi cintura. No. Se inclinó, su largo cabello rozándome la cara. Los prisioneros no pueden negociar. La agarré por las muñecas y, con un movimiento rápido, invertimos nuestras posiciones. ¿Quién dice que soy la prisionera? Murmuré en voz baja. Quizás seas tú la que está atrapada, Scarlett. Sus ojos brillaban de emoción. Oh, la desafió, ¿y cómo exactamente vas a encarcelarme? Me incliné y le besé la punta de la nariz. Con cariño, psicópata. Parpadeó y luego estalló en carcajadas. ¡Qué cursi! Jadeó, dándome un golpecito juguetón en el pecho. Pensé que ibas a decir algo mucho más aterrador. La vi agitarse las manos, y mi expresión se tornó seria. Scarlett, lo digo en serio. No voy a correr. No porque me den miedo tus tijeras ni tus esposas, sino porque... Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. Porque por fin encontré a alguien que de verdad me entiende. 7. La sonrisa de Scarlett se suavizó y su mano se acercó para acariciar suavemente mi mejilla. Yo también, susurró. Sé que mis métodos son extremos. Pero tenía tanto miedo de perderte, incluso antes de tenerte de verdad. Nos abrazamos en silencio un momento, escuchando el ritmo de nuestros corazones. En medio de este absurdo secuestro, habíamos encontrado la conexión más genuina que jamás habíamos conocido. Así que finalmente rompí el silencio. ¿Qué somos ahora? Secuestrador y rehén. Scarlett pensó un momento, y luego una sonrisa radiante le iluminó el rostro. No, estamos mutuamente presos. Me besó la frente. Has aprisionado mi corazón. Y yo he aprisionado tu cuerpo. Es justo, ¿verdad? No pude evitar reírme. Parece una especie de relación simbiótica retorcida. Lo es, dijo con naturalidad, y luego saltó de la cama como si recordara algo. Ah, olvidé mostrarte la parte más importante. Me arrastró de vuelta a su habitación. De su mesita de noche, sacó con cuidado una elegante caja de terciopelo. Dentro, sobre satén, había un par de elegantes pulseras de plata. Iba a usarlas si de verdad te resistías, admitió con algo de vergüenza.
Pero ahora me entregó una. Pensé que podríamos usarlos juntos. Tomé la pulsera. Grabada en el interior, con una delicada caligrafía, estaba la frase, propiedad de Scarlett. Yo también tengo uno. Me enseñó el suyo, que decía propiedad de Ethan. Así, aunque estemos separados, recordaremos a quién pertenecemos. Me ajusté la pulsera. El frío del metal contra mi piel me resultó extrañamente reconfortante. Sabes, dije en voz baja, al principio planeé, si me rechazabas, encerrarte en el trastero de mi apartamento. En realidad no tengo sótano. Scarlett abrió los ojos de par en par, sorprendida y encantada. ¿En serio? ¿Vas a hacer eso? ¿Lo insonorizaste? No hay sótano, ¿recuerdas? Confesé, un poco incómodo. Pero sí que investigué seriamente cómo reforzar la puerta de un armario. Me abrazó, temblando de risa. Somos perfectos el uno para el otro. 8. Más tarde esa noche, yacíamos uno junto al otro en su enorme cama. Los brazaletes de plata brillaban tenuemente a la luz de la luna, filtrándose por un resquicio entre las cortinas. Así que me giré de lado para mirarla. ¿Aún puedo ir a clases mañana? ¿O soy oficialmente una prisionera? Scarlett lo consideró. En teoría, estás prisionera, dijo con gravedad. Pero, en la práctica, podríamos ir juntos a la escuela y luego volver aquí. Claro, añadió, te llevaré de la mano todo el tiempo para asegurarme de que no te escapes. Suena sospechosamente a una cita normal. Se lo señalé. No lo es, replicó ella, haciendo un adorable puchero. Es tutela. Es vigilancia. Es amor. Me aventuré. Scarlett se quedó en silencio, hundiendo su rostro en mi pecho. Sí, murmuró. Sonreí, acercándola más a mí y le di un beso en la coronilla. Buenas noches, mi secuestrador. Buenas noches, mi rehén. Murmuró algo, pero sabía que sonreía. 9. Cuando los primeros rayos de sol de la mañana atravesaron las cortinas, me sentí profundamente acogido por un cálido abrazo. Los brazos de Scarlett me rodeaban como enredaderas posesivas, con una pierna sobre mi cintura, imperiosamente, como si, incluso dormida, me asegurara su cautiverio. Me moví ligeramente, intenté recolocarme sin despertarla. En cuanto me moví un centímetro, los brazos que me rodeaban se apretaron como un torno. ¿Intentaba escapar? La voz de Scarlett estaba ronca por el sueño, pero aún tenía un tinte juguetón y amenazante. Parpadeó entreabierta, con una sonrisa peligrosa en los labios. Solo necesito ir al baño, respondí con sinceridad. Me miró fijamente unos segundos, aparentemente evaluando la veracidad de mi afirmación, y de repente me mordisqueó el cuello. 5 minutos después, me soltó, levantando 5 dedos. Si me quedo más tiempo, iré a buscarte. Froté el lugar donde me había mordido, definitivamente me dejaría una marca. No confías mucho en mí, ¿verdad? Scarlett se incorporó, su cabello oscuro cayendo desordenadamente sobre su pijama de seda blanca, con aspecto de ángel caído. La confianza se gana, ronroneó, inclinándose hacia mí, sus dedos rozando suavemente mi clavícula. Además, me gusta verte llevar mi marca. Bajé la mirada al mordisco que me estaba creciendo en el cuello y me reí entre dientes. Muy posesiva, princesa. Hay que ser uno para reconocer a otro, me dio un codazo en el pecho. No creas que no sé que me diste algunos besos y me tomaste fotos a escondidas mientras dormía anoche. Mi cara ardió al instante. ¿Cómo lo sabía? Estaba seguro de que había muerto. Scarlett sonrió triunfante, sacó mi teléfono de debajo de la almohada y lo movió. La contraseña es mi cumpleaños, además de mis iniciales. ¡Qué monada! Lo abrió, mostrando las fotos que había tomado a escondidas. Solo recuerda apagar el flash la próxima vez. Aficionado. Me abalancé sobre el teléfono, pero ella lo esquivó con destreza, saltando de la cama al otro lado de la habitación. Ruégame. Se burló, con el teléfono en alto. Quizá los borre. Bórralos, dije, levantándome despacio de la cama y acercándome a ella. Ya están respaldados en la nube. 10.
La expresión de Scarlett se endureció al instante. Tú. Entrecerró los ojos. Parece que tendré que confiscar todos tus dispositivos electrónicos. Me detuve más cerca, arrinconándola. Inténtalo. Susurré, con nuestros rostros a centímetros de distancia. Veamos quién realmente está aprisionando a quién. Estábamos tan cerca que podía sentir su aliento, ver las motas doradas en sus ojos ámbar a la luz de la mañana. Mi propio reflejo me devolvió la mirada desde lo más profundo. Un reflejo, con la misma sonrisa desquiciada. Se acabó el tiempo, dijo de repente. ¿Qué? 5 minutos. Señaló el reloj de pared. Dijiste que ibas al baño. Me di cuenta de que había olvidado por completo mi misión original, demasiado absorto en nuestro pequeño juego de poder. Justo cuando estaba a punto de replicar, mi estómago emitió un gorgoteo vergonzoso. Scarlett se echó a reír, devolviéndome el teléfono a la mano. Anda, anda. Me empujó hacia el baño. Pero recuerda, su voz se volvió un susurro ronco. Eres mía. Para siempre. 11. La miré de nuevo y vi esa posesividad patológica y familiar brillar en sus ojos. Una persona normal estaría huyendo. Sentí que el corazón me latía más rápido. Lo sé. Respondí suavemente. Igual que eres mía. La respuesta pareció satisfacerla. Me soltó con un manotazo juguetón en el trasero a modo de despedida. Cuando salí del baño, Scarlett ya estaba vestida. Una blusa blanca impecable, una falda plisada azul marino y un lazo carmesí cuidadosamente atado al cuello. Estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero, arreglándose el pelo. Al oír mis pasos, habló sin girarse. Tu ropa está en el armario, a la izquierda. Compré tu talla. Abrí la puerta del armario indicada. Efectivamente, un conjunto de ropa idéntico a mi uniforme habitual para el campus. Vaqueros y una camisa sencilla, aunque de mucha mejor calidad que la que tenía. Colgada con esmero, con zapatillas y calcetines nuevos. La atención al detalle me dio escalofríos. Incluso sabía mi talla de calzado. Sin duda investigaste. Saqué la ropa y comencé a cambiarme. Scarlett finalmente se giró, con una corbata en la mano, una corbata para el uniforme de la escuela privada que su ropa imitaba, no mi estilo habitual. Ven aquí, me hizo señas con el dedo. Déjame. Me acerqué y dejé que me pasara la corbata por el cuello. Sus dedos se movían con destreza, rozando mi piel de vez en cuando, provocándome pequeñas sacudidas. Hoy vamos a la escuela juntos, anunció, apretando el nudo. Te llevaré de la mano todo el camino, me sentaré a tu lado en clase y almorzaré contigo. Ajustó la corbata, obligándome a mirarla a los ojos. Todos sabrán que me perteneces. Suena a una declaración pública, dije, medio en broma, aunque un escalofrío de orgullo posesivo se hizo eco del suyo. Scarlett tiró de la corbata con fuerza, acercando mi cara a la suya. ¿No te gusta? Me encanta, admití con sinceridad. 12. Soltó la corbata, dándome una palmadita en el pecho con satisfacción. Buen chico. Ella agarró su mochila. Vamos. El conductor está esperando. Al bajar las escaleras, noté que el personal de la casa nos lanzaba miradas curiosas y furtivas, aunque nadie se atrevía a hablar. Scarlett, ajena o indiferente, me sujetó la mano con fuerza, entrelazando los dedos, una clara declaración de propiedad. Tu familia, papá está en el extranjero por negocios. Mamá. Una sombra se reflejó en su rostro. Se ha ido. Así que, por ahora, yo pongo las reglas en esta casa. No presioné más, solo le apreté la mano. Me miró con un destello de gratitud en los ojos. Cuando el coche se acercó a la universidad, Scarlett le dijo de repente al conductor que se detuviera a una cuadra de la entrada principal. Caminaremos el resto del camino, explicó. Quiero que más gente nos vea juntos. No pude evitar sonreír. Eres realmente especial. ¿Qué? Arqueó una ceja. Perfecto, dije en voz baja. Un leve rubor tiñó sus mejillas, pero rápidamente recuperó su habitual actitud altiva. Los halagos no te llevarán a ninguna parte ahora, ladeó la barbilla.
Hoy debes cooperar plenamente conmigo. Sí, señora. 13. En cuanto bajamos del coche, Scarlett me agarró de la mano, prácticamente arrastrándome hacia el campus. Era temprano, pero ya había muchos estudiantes dando vueltas. Nuestra aparición provocó de inmediato una oleada de miradas y susurros. ¿No es Scarlett Hayes, de la escuela de negocios? ¿De verdad está de la mano de un chico? ¿Quién es ese chico? Nunca los había visto juntos. Dios mío, Scarlett Hayes está sonriendo. Pensé que era una auténtica reina de hielo. Al oír los murmullos, me sentí un poco cohibida e intenté retirar la mano sutilmente. Pero Scarlett solo la apretó con más fuerza. Ignóralos, murmuró. Solo están celosos. ¿Celosos de qué? Celosos de tenerte, se giró hacia mí, con los ojos brillando con esa luz peligrosa. Y celoso de tenerme. Sus palabras me llenaron el pecho de calor. ¿Y por qué no lo estarían? ¿Quién no querría a una chica como Scarlett? Guapa, brillante, rica. Un poco desquiciada. Quizás, pero para mí, eso era parte del atractivo. Cuando llegamos a una bifurcación que conducía al patio de artes por un lado y a la escuela de negocios por el otro, supuse que me había dejado ir. Nuestras clases estaban en edificios diferentes. Pero ella no dio señales de soltarme, llevándome con firmeza hacia el patio de artes. Espera, me detuve. ¿No son tus clases en el edificio de la escuela de negocios? Hoy estoy presente en tus clases, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Le pedí a mi asistente que informara a tus profesores. Estaré como oyente. Abrí los ojos de par en par. ¿Hablas en serio? ¿Parece que estoy bromeando? Ladeó la cabeza, con una expresión terriblemente seria. No, pero ¿no es esto un poco? ¿Un poco qué? Insistió, acercándose un paso más. Un poco obvio. Nos conocimos oficialmente ayer, y ahora somos inseparables. 14. La expresión de Scarlett se ensombreció al instante. No quieres que la gente sepa de nosotros. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra cortaba como una navaja. No, solo... ¿Solo qué? Avanzó de nuevo, obligándome a retroceder hasta que mis hombros tocaron la áspera corteza de un roble. ¿Crees que soy vergonzosa? Que estar conmigo es algo que ocultar. Los estudiantes que pasaban empezaban a mirarme fijamente, pero apenas los noté. Los ojos de Scarlett ardían, y sabía que si no decía lo correcto, se armaría un escándalo. No quiero compartirte, solté, con la inspiración a flor de piel. Eres tan deslumbrante. Si todos te ven, más gente te querrá. Yo no quiero eso. La respuesta la pilló claramente desprevenida. Su expresión pasó de la furia a la sorpresa, y luego a una extraña y complacida satisfacción. Idiota, murmuró, con la mano que me agarraba el cuello. Ahora acaricié suavemente mi mejilla. Solo te quiero a ti. Y a los demás. Recorrió con la mirada a los espectadores boquiabiertos, elevando ligeramente la voz. No valen ni un pelo. Un grito ahogado recorrió a los estudiantes cercanos. Scarlett era conocida por su distanciamiento, pues apenas reconocía a nadie fuera de su círculo de élite. Esta declaración pública equivalía a un decreto real. Satisfecha, me susurró con una sonrisa triunfante. Asentí, con una mezcla de vergüenza y una extraña y posesiva dulzura inundándome. Scarlett me sujetó de la mano y me jaló hacia el aula, dejando un rastro de silencio atónito y susurros frenéticos. Dentro, Scarlett insistió en sentarse a mi lado, un asiento que, técnicamente, pertenecía a mi amigo Kevin. Cuando Kevin entró y vio la escena, se quedó boquiabierto. Ethan, ¿soy? Preguntó con cautela. Mi novia, Scarlett, anunció antes de que pudiera hablar. Este asiento es mío desde ahora. Por favor, búscate otro sitio. Kevin me miró, estupefacto. Solo pude hacer una mueca de disculpa. Es un poco posesiva. Ya lo veo, murmuró Kevin, retirándose con prudencia a un asiento más alejado. Durante toda la clase, Scarlett me tomó de la mano, garabateando corazones en mi cuaderno o escribiendo, propiedad de Scarlett, en los márgenes.
Cuando la profesora hacía un comentario interesante, se inclinaba para susurrar sus propias observaciones, su cálido aliento me hacía cosquillas en la oreja, impidiéndome concentrarme. Durante el descanso, por fin tuve la oportunidad de susurrar, no te canses de mirarme así todo el tiempo. Agotada, admitió con libertad, mientras sus dedos enroscaban un mechón de mi cabello. Pero tengo más miedo de que si parpadeo, desaparezcas. Sus palabras me conmovieron profundamente. Tomé su mano, con la mirada seria. No desapareceré. Demuéstralo, dijo de repente. ¡Ay! Pensó un momento, con los ojos brillantes. En el almuerzo, te doy de comer. No puedes tocar tus propios cubiertos. ¿Qué clase de prueba es? Y tiene que ser delante de todos en el comedor, añadió con los ojos brillantes. Suspiré, sabiendo que era inútil discutir. De acuerdo, pero tienes que prometer ir a tus clases esta tarde. Trato hecho, aceptó de inmediato. Luego, tomándome por sorpresa, me dio un beso rápido en la mejilla, provocando una nueva ronda de gritos y silbidos de los estudiantes cercanos. A la hora del almuerzo, Scarlett cumplió su promesa. En un comedor universitario abarrotado, insistió en darme de comer hasta el último bocado. Si siquiera me movía un poco hacia el tenedor, me envolvía los nudillos con los suyos. Abre, dijo, llevándome un trozo de pollo a los labios. Ah. Miré a mi alrededor, mortificada. Varias mesas se reían disimuladamente o me señalaban. Scarlett, sin embargo, permaneció impasible. Scarlett, todos me están mirando. Protesté en voz baja. Entonces, ella arqueó una ceja. Que vean. Oh, su voz volvió a adquirir ese tono peligroso. ¿Dices que no quieres que la gente sepa que eres mía? No, pero, entonces come, acercó el pollo. Suspiré y abrí la boca, aceptando la ofrenda. Scarlett sonrió victoriosa. Buen chico, me dijo con cariño, acariciándome la cabeza como si fuera una mascota de premio. Esta exhibición pública de lo que fuera me encendió la cara, pero en el fondo, una parte perversa de mí se deleitaba con ello. La posesividad de Scarlett era retorcida, extrema, pero era sin duda su forma de demostrar afecto. Y el hecho de que no solo la aceptara, sino que encontrara una extraña felicidad en ella, probablemente significaba que yo mismo no era precisamente un ejemplo de normalidad. Tu turno, dijo Scarlett de repente. Aliméntame. Parpadeé y entonces comprendí. Tomé su tenedor, pinché un trozo de brócoli y se lo llevé a los labios. Su Alteza. Scarlett lo aceptó con una sonrisa satisfecha, lamiéndose los labios deliberadamente mientras masticaba. Delicioso, dijo con una mirada cargada de significado, pero no tan delicioso como tú. Casi me ahogo con mi propia saliva. Scarlett echó la cabeza hacia atrás y se rió, atrayendo aún más la atención. 17. Después del almuerzo, Scarlett, fiel a su palabra, se fue a sus clases de negocios, no sin antes dar una orden severa. Tenía que encontrarme con ella fuera del aula en cuanto terminara su clase. Un minuto tarde, me amenazó, con los labios cerca de mi oído, y esta noche dormirás en el sótano. Encadenado. Sí, señora, dije con una sonrisa, viéndola irse. Luego me dirigí a la biblioteca. Necesitaba un momento de tranquilidad para procesarlo todo. Apenas me había acomodado en mi rincón cuando vibró mi teléfono. Un mensaje de Scarlett. ¿Qué haces? Biblioteca. ¿Tú? ¿No estás en clase? Le respondí. Aburrido. Te extraño. Concéntrate en tu clase. No. Envíame una selfie. Ahora. Sí. Ahora. O me salto la clase y voy a buscarte. Suspiré, exasperada, pero también secretamente complacida. Rápidamente me tomé una selfie discreta y la envié. Unos segundos después, su respuesta. No es suficiente. Necesito ver mi marca. Me llevó un momento darme cuenta de que se refería a la mordedura de esa mañana. Incliné el teléfono, me aseguré de que la marca rojiza en mi cuello fuera visible y envié otra. Perfecto. Mi marca te queda bien. Concéntrate. Caga. No tardes en recogerme.
Sonreí y guardé el teléfono, pero me resultó imposible concentrarme en los libros. Mi mente estaba llena de imágenes de Scarlett. Su ira. Su triunfo. Sus celos. Cada expresión tan vívida, tan cautivadora. A las 3:50, me encontraba de pie frente a la escuela de negocios. Sonó el timbre y los estudiantes empezaron a salir en masa, pero Scarlett no estaba por ningún lado. Justo cuando empezaba a preocuparme, vibró mi teléfono. Entrada trasera. Me apresuré a recorrer el edificio. Scarlett estaba allí, sola, con una amplia sonrisa en su rostro al verme. Justo a tiempo, dijo, uniendo su brazo al mío. Tienes una recompensa. Se puso de puntillas y me dio un beso rápido y dulce en los labios antes de llevarme hacia la salida del campus. ¿Qué tal tu día?, preguntó. Lleno de acontecimientos. Dije con sinceridad. Nunca pensé que me convertiría en la celebridad del campus de esta manera. Scarlett sonrió, complacida. Bien. Ahora todos saben que eres mía, me apretó la mano. Nadie más intentará conquistarte. Nadie intentó conquistarme antes. Esa chica del club de literatura te pasó una nota la semana pasada, dijo Scarlett con calma, y esa esforzada de tu grupo de ética siempre intenta hacerte las tareas. La miré atónita. ¿Cómo lo sabes? Ya te lo dije, me apretó los dedos. Te he estado observando durante muchísimo tiempo. Darme cuenta de ello fue desconcertante y profundamente conmovedor. Todo este tiempo, cuando creía ser el observador, Scarlett me había estado observando con la misma intensidad. ¿Y sabes que los rechacé a todos?, pregunté suavemente. Sí, lo sé. Apoyó la cabeza en mi hombro. Por eso decidí darte una oportunidad. ¿Una oportunidad? La oportunidad de ser mía. Me miró, con los ojos llenos de esa posesividad que te consume, y algo más profundo, algo que incluso podría ser amor. 18. No pude evitarlo. Me detuve, le tomé la cara entre las manos y la besé. Este beso fue diferente a los demás. Más profundo, más desesperado. Scarlett se tensó de la sorpresa por un segundo, luego se derritió contra mí, respondiendo con igual fervor. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. ¿Qué? ¿Qué fue eso?, preguntó Scarlett. Tenía las mejillas sonrojadas y la mirada aturdida. Prueba, dije sonriendo mientras me limpiaba una mancha de su lápiz labial. Prueba de cuánto me gusta ser tuya. Los ojos de Scarlett se iluminaron. Me agarró de la mano y echó a correr hacia la puerta del campus. Rápido, gritó con una sonrisa radiante. Vámonos a casa y podrás darme más pruebas. Corríamos de la mano bajo el sol poniente como dos estudiantes locamente enamorados. Solo que nuestro amor era único. ¿Pero a quién le importaba? Nos habíamos encontrado. Eso era todo lo que importaba. A mitad del patio principal, Scarlett me soltó la mano de repente y se escabulló tras un gran roble. Ven a buscarme, gritó provocativamente, y luego echó a correr. Me tomó un segundo darme cuenta de que era un juego nuevo. Salí a perseguirlo de inmediato. Te arrepentirás si te atrapo. Le grité. La risa de Scarlett, como campanillas de plata, resonó por todo el campus. Pruébame. Esquivamos a los estudiantes y recorrimos senderos familiares. Un borrón de movimiento y risas atraía miradas curiosas. Finalmente la alcancé bajo un dosel de cerezos en flor, el impulso nos hizo caer a ambos sobre la suave hierba. Te pillé. Jadeé, sujetándola debajo de mí. Ahora eres mi prisionera. Los ojos de Scarlett, brillantes como estrellas en el crepúsculo, me miraron. Siempre lo fue, susurró, luego extendió la mano y me jaló la cabeza para otro beso. Siempre lo será. 19. El primer día lluvioso después de que se marchitaran los cerezos. Nuestra burbuja de normalidad cuidadosamente construida se hizo añicos. Esa tarde, Scarlett y yo estábamos acurrucadas en su cine en casa de última generación, volviendo a ver Lione. La profesional. Ella afirmaba que era el modelo de nuestra historia de amor, solo que con los papeles invertidos. Justo cuando Matilda le confesaba su amor a Lione entre lágrimas, el teléfono de Scarlett vibró. Lo miró, molesta.
Entonces, todo su cuerpo se puso rígido. ¿Qué pasa? Le apreté la mano. Estaba helada. Papá. Le temblaba la voz. Regresó temprano. Su vuelo aterriza en 1 hora. La gravedad de la situación me impactó de inmediato. El padre de Scarlett, el formidable director de Ayes Corporation, un hombre conocido por su férrea voluntad en el mundo empresarial, no tenía ni la menor idea de que su hija había estado reteniendo a una compañera de estudios en su casa, durante el último mes. Debería irme, dije, mientras empezaba a levantarme, lista para empacar mis pocas pertenencias de la habitación de invitados. Técnicamente me habían asignado, pero rara vez me usaban. Scarlett me agarró la muñeca, como si me apretara con fuerza. No, sus ojos, en la tenue luz del teatro, tenían un brillo peligroso y familiar. No irás a ninguna parte. Pero tu padre, no me importa. Me jaló de vuelta al sofá, sentándose a horcajadas sobre mi regazo, con sus manos enmarcando mi rostro. Eres mío, ¿recuerdas? Las pulseras lo prueban. Toqué la pulsera plateada de mi muñeca, propiedad de Scarlett. Durante el último mes, se había convertido en parte de mí tanto como la propia Scarlett. No quiero complicarte las cosas, dije en voz baja, mientras mis manos se dirigían instintivamente a su cintura. ¿Podemos temporalmente? No. Me interrumpió, su frente presionada contra la mía. No nos esconderemos. Voy a decirle a papá que eres a quien he elegido. Su firme determinación me conmovió profundamente. Pero una parte más racional de mi mente sabía que no sería tan sencillo. Scarlett, ¿de verdad crees que tu padre aceptará a un universitario común y corriente como novio de su hija? De repente, sonrió, recordando a la chica peligrosamente atractiva que conocí. ¿Quién dijo que eras un universitario común y corriente? Me tocó la nariz. Ethan Miller, único heredero de Miller Technologies. Esta vez, me tocó a mí congelarme. Tú lo sabías. Scarlett puso los ojos en blanco. Ethan, por favor. ¿Por qué crees que te elegí? Además de nuestra compatibilidad única, ¿de verdad creías que no haría una investigación exhaustiva de antecedentes? Me quedé sin palabras. Mantuve en secreto mis antecedentes familiares a propósito, matriculándome como estudiante regular para evitar un trato especial. Claramente, la red de inteligencia de Scarlett era mucho más extensa de lo que imaginaba. 20. Así que saltó de mi regazo y me ayudó a ponerme de pie. Vamos a enfrentar a mi padre. Abiertamente. A menos que... Sus ojos de repente adquirieron un brillo vulnerable. No quieres responsabilizarte por mí. Al ver su fingida compostura, el ligero temblor de sus labios, todas mis reservas se desvanecieron. Me levanté y la abracé con fuerza. Claro que sí. Murmuré, besándole la cabeza. Solo me preocupa que tu padre te lo ponga difícil. Scarlett se relajó en mis brazos. No lo hará, dijo, con la voz apagada contra mi pecho. Siempre me ha dado todo lo que he querido. Y esta vez, ¿y si no lo aprueba?, pregunté con cautela. Ella echó la cabeza hacia atrás, con los ojos brillando con ese familiar brillo obsesivo. Entonces me fugaré contigo, declaró con tono firme. Después de todo, tienes suficiente dinero para mantenerme. No pude evitar reírme, ganándome un ligero puñetazo en el brazo, indignado. Hablo en serio. Resopló. Lo sé. Le tomé la cara entre las manos, con expresión seria. Si llega el momento, te llevaré lejos. Pero primero, respiré hondo. Intentemos conseguir la bendición de tu padre, ¿de acuerdo? Scarlett me miró fijamente un buen rato y luego asintió. De acuerdo. Pero si dice algo desagradable sobre ti, nos vamos. Inmediatamente. Trato hecho. Sonreí, besándole la punta de la nariz. 21. 1 hora después, estábamos en la entrada principal de la mansión, esperando el coche del señor Ayes. Había parado de llover, pero el aire seguía cargado de humedad. Scarlett me agarró la mano con tanta fuerza que se clavó las uñas en la palma. Nerviosa, susurré. Para nada. Dijo, un poco rápido, aunque el temblor en sus dedos la delató.
Es solo que papá siempre esperó que encontrara a alguien con antecedentes similares. Alguien que pudiera beneficiar al negocio familiar. ¿Verdad? Claro que sí, frunció el ceño. Pero él no sabe que tú lo sabes. Déjame hablar, ¿vale? Antes de que pudiera responder, un elegante Rolls Royce negro entró en el patio en silencio. Un chofer abrió la puerta y apareció un hombre alto y corpulento, de unos 50 y tantos años. Incluso después de un largo vuelo, el señor Hayes vestía impecablemente con un traje a medida, emanando un aura de serena autoridad. Aturdida, Scarlett me soltó la mano y corrió a abrazarlo. Scarlett, calabaza, el rostro severo del señor Hayes se suavizó al verla, pero su mirada se agudizó al instante al verme de pie en la puerta. ¿Y quién es esta? Scarlett respiró hondo, se giró y me extendió la mano. Me acerqué, la tomé y me quedé a su lado. Papá, él es Ethan Miller. Mi novio. ¿Novio? El señor Hayes me miró de arriba a abajo, sus ojos como rayos X, como si quisieran quitarme cualquier pretensión. ¿Desde cuándo? 22. Hace como un mes, dijo Scarlett con la barbilla en alto. Se ha estado quedando aquí. Las cejas del señor Hayes casi se le suben hasta la línea del cabello. Sin moverse, alzó un poco la voz. ¿Ustedes dos han estado? Papá. El rostro de Scarlett se sonrojó. No es lo que piensas. Tenemos habitaciones separadas. Esta explicación claramente no lo tranquilizó. Me dirigió otra mirada fría y evaluadora, y luego le dijo a Scarlett, hablemos adentro. El ambiente en la sala de estar era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El señor Hayes estaba sentado en un sillón grande, mientras que Scarlett y yo nos sentamos frente a él en un sofá, aún con las manos fuertemente entrelazadas. Los sirvientes habían desaparecido discretamente. Ethan, el señor Hayes finalmente habló, con voz profunda y resonante. He hecho que mi gente te investigue. Licenciada en Humanidades, estudiante de segundo año, con notas promedio, antecedentes aparentemente modestos. Dime, ¿qué te hace pensar que estás cualificada para estar con mi hija? Abrí la boca para hablar, pero Scarlett intervino. Papá, no puedes simplemente. Scarlett, la interrumpió el señor Hayes, con la mirada fija en mí. Le estoy hablando. Apreté la mano de Scarlett, indicándole que me dejara encargarme. Señor Hayes, empecé a intentar mantener la voz firme. Entiendo tus preocupaciones. Pero Scarlett y yo nos queremos de verdad. ¿Te importa? Se burló el señor Hayes. Joven, cuidar no paga las cuentas. ¿Tienes idea de la vida a la que está acostumbrada Scarlett? Un solo vestido suyo probablemente cueste más que toda tu paga mensual. Las palabras le dolieron, no por el insulto, sino por lo poco que revelaban que realmente comprendía a su hija. Sentí que la mano de Scarlett se endurecía en la mía. Papá, su voz estaba llena de lágrimas. ¿Cómo puedes decir eso? Ethan es. Señor Hayes, interrumpí a Scarlett de nuevo, decidiendo que era hora de poner las cartas sobre la mesa. Tienes razón. Como estudiante normal, probablemente no merezca a Scarlett. Pero respiré hondo. ¿Y si les dijera que soy Ethan Miller, hijo de Robert Miller, de Miller Technologies? 23. Un profundo silencio invadió la sala. La expresión del señor Hayes pasó del desdén a la sorpresa, y luego a una reflexión reflexiva. Scarlett giró la cabeza para mirarme, con un brillo triunfal en los ojos. Robert Miller, dijo el señor Hayes lentamente. El Robert Miller que ha estado causando sensación en inteligencia artificial y biotecnología con Miller Technologies. Asentí. Mi padre quería que entendiera el negocio desde cero, así que me hizo inscribir en circunstancias menos obvias. Pero si necesitas confirmación, saqué mi tarjeta Amex Centurión de mi billetera y la dejé sobre la pulida mesa de centro. Esto debería bastar. El señor Hayes tomó la tarjeta negra, la examinó con atención y su expresión se suavizó gradualmente. ¿Por qué no se mencionó esto antes? Su tono era menos hostil ahora. Porque quería que Scarlett me apreciara por quien soy, no por mi apellido. La miré de reojo y vi que me observaba con una intensidad renovada, con los ojos llenos de orgullo y un cariño inmenso. El señor Hayes reflexionó un momento y luego suspiró. Aún así,
solo se conocen desde hace un mes. ¿No es todo esto un poco precipitado? Esta vez, Scarlett no se quedó callada. Papá. Su voz era firme, inquebrantable. Cuando conociste a mamá, ¿cuánto tiempo te llevó saber que era la indicada? Un destello de dolor, luego de ternura, cruzó el rostro del señor Hayes. 3 días, admitió con suavidad. Pero eso era diferente. No es diferente. Scarlett se levantó, se acercó a su padre, se arrodilló junto a su silla y le tomó la mano. Quiero a Ethan, papá, igual que tú quieres a mamá. Esa sensación que tienes cuando simplemente lo sabes. Los observé, y una calidez me invadió. El hielo en los ojos del señor Hayes finalmente comenzaba a derretirse. Acarició el cabello de su hija y luego me miró. Ethan, ¿puedes prometerme que siempre cuidarás de Scarlett? Protegerla. Se ha sentido muy sola desde que falleció su madre. Me levanté y me acerqué a Scarlett, mirando directamente al señor Hayes. Puedo, señor. Y lo haré. Dije solemnemente. Y también la abrazaré por completo. Sus peculiaridades únicas. El señor Hayes arqueó una ceja. ¿Peculiaridades? Como su afición por coleccionar mis fotos y objetos personales, dije con una leve sonrisa. O por esposarme a la cama de vez en cuando. Scarlett me dio un codazo fuerte en las costillas, con la cara roja como un tomate. Pero, para mi sorpresa, el señor Hayes rió entre dientes. Ah, ya veo. Negó con la cabeza. Scarlett siempre tuvo una concentración bastante intensa. A los 5 años, perdió su muñeca favorita. Lo busqué durante un mes entero hasta que lo encontré en el contenedor de reciclaje. ¡Pum!, protestó Scarlett, mortificada. El señor Hayes sonrió, dándole una palmadita en la cabeza. Está bien, lo entiendo. Ustedes dos hablan en serio. Se levantó y me extendió la mano. Ethan, bienvenido a la familia. Le estreché la mano, sintiendo un gran alivio y un silencioso reconocimiento. Gracias, señor. El señor Hayes miró su reloj. Tengo una videoconferencia en 10 minutos, dijo. Hablaremos de posibles colaboraciones durante la cena. Me miró con complicidad. Miller y Hayes, trabajando juntos. Eso podría ser muy interesante. 24. En cuanto salió de la habitación, Scarlett se abalanzó sobre mí, tirándome sobre la lujosa alfombra persa. Estuviste increíble, gritó, dándome besos por toda la cara. Sabía que le caerías bien a papá. Me reí, rodeándola con mis brazos. ¿Entonces no es necesario fugarse? Por ahora no, me guiñó un ojo con picardía, aunque la idea sigue sonando bastante emocionante. Nos giré para quedar encima, mordisqueándole suavemente la nariz. Princesa, tu pequeño juego de encarcelamiento casi se convierte en una fusión familiar. Scarlett rió, abrazándome el cuello. Vale la pena, susurró. Por ti. Cualquier cosa vale la pena. Nos sonreímos. Entonces, con la naturalidad de respirar, nuestros labios se encontraron. El beso fue más suave esta vez, más profundo, lleno de una ternura tácita que trascendió todos nuestros juegos anteriores. Cuando finalmente nos separamos, había lágrimas en los ojos de Scarlett. ¿Qué pasa? Las sequé con cuidado. Nada. Ella negó con la cabeza. Es que nunca me había sentido tan feliz. Siempre tenía miedo de perder las cosas. Por eso fui tan extremo. Lo entendía. ¿Ese miedo desesperado de perder a alguien querido? Lo conocía bien. Yo también. Lo confesé en voz baja. Tengo un cuaderno lleno de observaciones sobre ti en el cajón de mi escritorio. Y ese vaso de café desechable que usaste hace 3 meses. Todavía lo tengo. 25. Los ojos de Scarlett se abrieron de par en par, sorprendida. Luego se echó a reír. Estamos completamente desesperados. Sí, me reí entre dientes, besándola en la frente. Pero nos encontramos. Y eso es todo lo que importa. Durante la cena, el señor Hayes, ahora más relajado y afable, me interrogó extensamente sobre mi familia.
mis estudios y mis ambiciones futuras. Cuando mencioné la intención de mi padre de que yo llegara a dirigir la división de IA de Miller Technologies, se le iluminaron los ojos. Excelente. IS Corporation busca mejorar significativamente nuestra infraestructura digital, dijo, mirando a Scarlett. Quizás Scarlett podría liderar ese proyecto. Sería una buena primera asignación importante para ella dentro de la empresa. El rostro de Scarlett resplandecía de emoción. Y apretó mi mano sobre la mesa. Podríamos trabajar juntos. Al ver su radiante sonrisa, me di cuenta de que nuestro futuro ya no era una fantasía nebulosa y obsesiva, sino una realidad tangible que cobraba forma. Teníamos antecedentes compatibles, habilidades complementarias y esa conexión profundamente intensa, aunque poco convencional, que pocos podían comprender. Esa noche, Scarlett ni siquiera fingió sugerirme que durmiera en la habitación de invitados. Me llevó a su amplia suite, en su cama. Nos quedamos enredados. Nada de juegos. Sin pretensiones. Solo el puro y puro consuelo de la presencia mutua. Ethan, murmuró Scarlett en la oscuridad. ¿Recuerdas lo que dije cuando nos conocimos oficialmente en la biblioteca? ¿Qué parte? Dijiste un montón de cosas aterradoras, bromeé, ganándome un suave puñetazo. Dije que somos de la misma clase, susurró. Pero creo que me equivoqué. Se me encogió el corazón. ¿Qué quieres decir? Se incorporó sobre un codo, mirándome a la tenue luz de la luna. No eres de mi misma especie, dijo en voz baja, con una nueva ternura. Eres mejor. Me enseñaste a confiar, a amar en lugar de solo poseer. Sus palabras me hicieron doler la garganta. Extendí la mano para acariciarle la mejilla, sintiendo la increíble suavidad de su piel. Scarlett, ambas crecimos. Tú me enseñaste lo mismo. Suspiró con satisfacción y se acurrucó de nuevo contra mí. La semana que viene, dijo de repente, quiero conocer a tus padres. Oficialmente, me pondré algo respetable. Trae un regalo. Sonreí. Te querrán, y si no, un rastro de su antigua inseguridad se deslizó en su voz. Entonces me fugaré contigo. Imité su tono anterior. Después de todo, tienes suficiente dinero para mantenerme. Scarlett rió, mordisqueándome el hombro juguetonamente. Es una cita. 26. El tiempo voló. Sin darnos cuenta, habían pasado 2 años desde nuestra graduación. El proyecto de transformación digital de Scarlett en IS Corporation fue un éxito rotundo, y los sistemas de IA que desarrollé aportaron avances significativos a la empresa familiar, impulsando una sólida colaboración con Miller Technologies. Nuestros padres estaban encantados, y ya nos daban pistas no tan sutiles sobre las fechas de la boda. Pero para nosotros, más importante que cualquier logro profesional era la tranquilidad de volver a casa juntos cada día, al santuario donde podíamos despojarnos de todas las máscaras y ser nuestra versión más auténtica, con sus defectos más hermosos. A veces, Scarlett, de repente, me esposaba a la cabecera de la cama, con la mirada encendida de ese familiar fuego posesivo, amenazando con mantenerme prisionera para siempre. Y yo le seguía el juego, fingiendo un terror delicioso, deleitándome con su singular y absorbente afecto. La diferencia era que ahora ambos sabíamos que era solo un juego, un ritual amoroso, porque ya, con lazos invisibles e inquebrantables, nos habíamos aprisionado verdadera y eternamente el alma. 27. En una tarde soleada y radiante, en el mismo rincón de la biblioteca universitaria donde me había confrontado por primera vez, me arrodillé y le pedí a Scarlett Hayes que se casara conmigo. Con lágrimas en los ojos, dijo que sí con voz ahogada. Inmediatamente sacó unas esposas de su bolso, poniéndose una en la muñeca y la otra en la mía. Por si acaso cambias de opinión, dijo, con los ojos aún rojos, pero una sonrisa brillante y posesiva se dibujaba en sus labios. Nunca, susurré, besando sus lágrimas, el frío metal del vínculo familiar entre nosotras. Porque desde el primer momento que te vi, lo supe. Eras mío, terminó por mí, con la voz cargada de emoción, como tantas otras veces. Y esta vez, al mirar sus ojos brillantes y llenos de adoración, ambos supimos que no hacía falta ninguna prueba más. Los brazaletes de plata habían sido reemplazados hacía tiempo por un anillo de compromiso,
Pero el amor obsesivo y devorador que representaban era más permanente, más vinculante que cualquier metal.